junta directiva tiene los relativos accidentes. Vamos a ver entonces el primero que es en el reglamento 410. Vamos a ver primero la cobertura de enfermedad y maternidad. Vamos a comenzar indicando que para los efectos de este reglamento las enfermedades profesionales quedan comprendidas dentro de las enfermedades generales. Lo que está indicando el Seguro Social es que no va a hacer una distinción entre enfermedades profesionales y enfermedades generales, que parte de la enfermedad general que tiene contemplado en ese acuerdo está incluida en las enfermedades profesionales. La cobertura de enfermedad. Vamos a poner primero la enfermedad y luego la de maternidad. Esta se llama enfermedad general o enfermedad común, como le llamamos nosotros, los que estamos afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta cobertura tiene restricciones en dinero, que es a través de un subsidio diario, y también tenemos la cuota por fallecimiento. Y en prestaciones en servicio tenemos la promoción de la salud, la asistencia médica, la hospitalización, la asistencia odontológica, farmacia, suministro de aparatos, exámenes radiológicos, servicio social y transporte. Asistencia médica, consultorio, domicilio y hospitales. Lo que está señalando el artículo número 14 de esta disposición legal es que precisamente el Seguro Social no paga asistencia médica en enfermedad común en todos sus centros de atención a los afiliados, pero lo podemos hacer en las diferentes policlínicas, en diferentes clínicas habilitadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero lo interesante del artículo 14 es que dice también puede tener o tiene la obligación de dar asistencia en el domicilio del afiliado. ¿En qué casos? Cuando a juicio del instituto el enfermo no pueda concurrir a la clínica porque expone por el peligro su estado de salud o bien por impedimento físico. Lo que está indicando entonces es de que en esos casos, pues el Seguro Social tiene la obligación precisamente de acudir a nuestra casa a darnos esa prestación de servicio que es la asistencia médica. Derecho a hospedaje y alimentación. Son aspectos que nosotros como afiliados al Seguro Social los debemos de conocer, porque precisamente el Seguro Social... Edgar, tu micrófono. Nos debe dar ese servicio, vean pues. ¿En qué casos? Bueno, primero, cuando un tratamiento en un hospital en servicios dictados a distancia y accesibilidad en que esté residiendo el enfermo. Bueno, debe cumplirse con ciertos requisitos para que nosotros tengamos derecho precisamente a hospedaje y alimentación. Deben de contener, aquí en el 16 están qué requisitos debemos de tener para tener esos derechos de hospedaje y alimentación. Asistencia odontológica, claro, lo general, pero miren qué interesante, que el Instituto Guatemalteco de Seguridad se excluye en la prótesis dental. O sea, no va el Seguro Social a cubrir nosotros las prótesis dentales. En la asistencia odontológica tenemos derecho a todo, menos precisamente a esta parte de las prótesis. Asistencia a farmacia, lista básica del arsenal médico farmacéutico, lo que existe en farmacia en las listas. Pero ¿qué ha pasado? Que muchas veces, como el IC nos manda, por ejemplo, a servicios contratados y ahí nos trata un médico diferente, ese médico diferente muchas veces nos da una receta de una medicina que no la tiene el Seguro Social dentro de sus listas básicas. Entonces ahí muchas veces acudir a un órgano jurisdiccional, eso permite precisamente que un juez le va a ordenar al Seguro Social que nos compre esa medicina que está fuera de los listados nacionales. Entonces, asistencia en transporte. Cuando el instituto no disponga de medios propios de transporte para autorizar el traslado en otros servicios, reembolsando el valor del pasaje. También está la asistencia de transporte. Enfermedades congénitas. En el artículo 128 del Acuerdo 466 dice que como regla general, las enfermedades congénitas de nuestros hijos va a cubrirse hasta sus 15 años de edad. Esa es la regla general, lo que establece precisamente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esta es la cobertura en cuanto a enfermedad. Claro, yo les digo, leímos lo más importante de estas disposiciones legales,
Por supuesto, hay que leerlas detenidamente. Entonces, para efectos de la clase, pues estamos nosotros haciendo un resumen. Pero tiene varios artículos que son interesantes. Yo lo que quiero es de que usted, dentro de las posibilidades, pues ingrese a la página del Seguro Social y ahí están todas las disposiciones legales para poder ir haciendo nosotros también nuestra propia biblioteca virtual, para que cada vez que tengamos una consulta o que nos hagan una consulta, que nosotros podamos apoyar a mucha gente conociendo estas disposiciones del Seguro Social. Vamos a la segunda, que es la cobertura de maternidad. Maternidad y prestaciones en dinero, claro, un subsidio y una cuota por fallecimiento. Y también hay prestaciones en servicio, está precisamente la asistencia médica, la hospitalización, la asistencia de farmacia, los servicios radiológicos, transporte, servicio social, lactancia, ayuda de lactancia y la famosa canastilla maternal. Bueno, ¿qué mujeres tienen derecho a usar los servicios del Seguro Social en la cobertura por maternidad? Primero, la trabajadora afiliada. Segundo, la esposa del trabajador afiliado. O en su caso, la mujer cuya unión de hecho haya sido legalmente declarada. O en su defecto, la compañera que cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 40 del presente reglamento, que más adelante lo tenemos y va a ver qué es lo que señala. Entonces son tres clases: la mujer afiliada y la persona esposa conviviente del afiliado. Esas son las personas que tienen derecho. La trabajadora en periodo de desempleo o la esposa compañera trabajadora en periodo de desempleo. Saben ustedes que el Seguro Social tiene una cobertura, son pocos meses, pero tenemos una regla general donde, aunque estemos desempleados, tenemos derecho todavía unos meses a la cobertura del Seguro Social. En igual forma la tiene nuestra esposa o la persona con quien convivimos en caso de que quedamos desempleados. Y por supuesto, como regla general, pues la trabajadora en periodo de desempleo, o sea, la propia trabajadora. Asistencia médico prenatal, natal y postnatal. Asistencia al parto, vean, están los centros de servicios de maternidad del instituto, pero también en el domicilio de una afiliada, una esposa, una conviviente, un afiliado, también el Seguro Social puede llevar a cabo la asistencia de un parto. Claro, siempre en la casa en condiciones médicas y condiciones higiénicas para poder llevar a cabo precisamente todo el proceso del parto. Que no se nos olvide que también a la mujer afiliada o a la esposa de nuestra, permite el Seguro Social que pueda hacerse toda la labor de parto, toda la asistencia de parto en un hospital privado, y el Instituto Guatemalteco de Ciudad va a hacer el reembolso respectivo. Y para usar, por supuesto, los derechos de las suspensiones, pues hay que hacer un trámite administrativo en el Seguro Social, aunque la asistencia ha sido en un sanatorio privado. Derecho a la lactancia, pues ustedes saben de que inclusive muchas veces ahí se proporciona leche para el menor y otros servicios que le prestan. La canastilla maternal, que actualmente pues creo que el Seguro Social ya no lo está llevando a cabo, sin embargo está en el artículo 33 de esta disposición legal. Eso sería en cuanto a accidente, en cuanto a maternidad, como le digo, las generalidades. Usted ahí va a tener la oportunidad de tener estas disposiciones legales para poder usted analizar muy bien. Pero tenemos disposiciones comunes, tanto para la enfermedad como para la maternidad. Acuérdense que todavía nos falta accidentes, porque este se llama EMA, enfermedad, maternidad y accidente. Pero ahorita estamos viendo solo maternidad, enfermedad común y maternidad. Pero veamos las disposiciones generales. Vimos que uno dice que para que las convivientes de un afiliado al Seguro Social tenga derecho a los beneficios, por ejemplo, de maternidad, debe cumplir con el requisito que establece el artículo 40. ¿Qué dice el artículo 40? Dice que para que la compañera de un trabajador afiliado tenga derecho a las prestaciones, debe de haber aquel en condiciones de singularidad durante un tiempo ininterrumpido, no menor de un año, no menor de un año. Eso es lo que establece la norma. Aquí en el artículo 41 está la definición de lo que es un dependiente económico de un afiliado al Seguro Social.
La prescripción sabemos que para el otorgamiento de las prestaciones es 1 año y para el reclamo global de prestaciones son 6 meses. Con eso terminaríamos lo que es enfermedad y maternidad. Como el programa es SEMA, ahora vemos qué es accidente. En su artículo 1, pues lo más importante es que tenemos un acuerdo específico, que es el acuerdo 1002 de Junta Directiva, que tiene los relativos accidentes. Dice, accidente. ¿Qué es accidente? Toda lesión orgánica o trastorno funcional que sufra una persona, producida por una acción repentina y violenta de una causa externa, sea o no con ocasión del trabajo. Luego tenemos una definición de lo que es un afiliado, que se entiende por familiares del afiliado y por beneficiario, ¿sí? Las prestaciones. Tiene prestaciones en servicio al afiliado, estamos hablando de accidentes. Tiene prestaciones de dinero, en dinero del afiliado. Tiene prestación de servicios del afiliado que se encuentre con goce, con licencia sin goce de salario o en periodo de desempleo, ¿sí? Siempre que el accidente ocurra entre los 2 meses siguientes a la fecha que se dio inicio de la licencia o el desempleo. Tenemos prestaciones en servicio a los familiares del afiliado inscritos en el registro del instituto. Luego, la asistencia médica en caso de accidente se concede al afiliado sin límite de tiempo. ¿Sí? Sin límite de tiempo. Prevención de accidentes, artículo número 9. Luego tenemos los primeros auxilios. Esto sí, le voy a pedir por favor a alguien que si nos pudiera apoyar con la lectura. Vean, es obligación prestar los primeros auxilios en la empresa y también tener un botiquín. Acuérdense que esta es una obligación. Si no la tenemos, estamos infringiendo una norma de previsión social y vamos a tener la sanción por el delegado departamental de Inspección General de Trabajo, de acuerdo al contenido del artículo 272 del Código de Trabajo. ¿Alguien que nos pueda leer el artículo 14, por favor? Primeros auxilios y botiquín. Artículo 14. Los patronos deben suministrar los medios para que se presten los primeros auxilios a la víctima de un accidente que ocurra dentro de su empresa y quedan obligados a mantener en cada centro de trabajo un botiquín de emergencia, así como el personal adiestrado para usarlo. Al efecto, el instituto colaborará en su capacitación. El botiquín estará equipado de acuerdo con las normas que dicte la institución, tomando en cuenta el número de trabajadores de cada empresa, la naturaleza de esta, el grado de peligrosidad y posibilidades económicas. Vean qué interesante entonces. En todas las empresas tienen que haber un botiquín ustedes. Es más, hay un reglamento del Seguro Social que dice que debe contener ese botiquín o una recomendación del instituto, pero que sí debe existir botiquín en todas las empresas. Y por favor, los primeros auxilios los debe dar la empresa cuando el accidente ocurre dentro de la misma. Es una obligación, ¿no?, de parte del patrón. Luego tenemos la asistencia médica, lo normal. Yo pienso que yo la ciudadana que también tenemos derecho a transporte, hospedaje y alimentación cuando proceda. Tenemos el permiso con goce de salario. Lo que está indicando el artículo 18 es que todos los patronos, sin excepción, por las citas médicas que nosotros tenemos que hacer, o trámites administrativos ante el Seguro Social, tenemos derecho a tener ese permiso con goce de salario, ¿sí? Luego, la rehabilitación, por supuesto, por ser la rehabilitación una parte activa del tratamiento médico, todo afiliado deberá someterse a los servicios de rehabilitación que indique el médico tratante. Incorporación al puesto. Esto es cuando nos dicen, me dieron de alta, o sea, me tengo que incorporar nuevamente al trabajo. Es únicamente a través de una disposición que va a hacer precisamente el médico tratante a favor del afiliado o del trabajador que está haciendo uso de los beneficios del Seguro Social en caso de accidente. Hay un subsidio por incapacidad. Subsidio por incapacidad. En caso de suspensión temporal del trabajo ordenada por el médico del instituto, se otorgará al afiliado un subsidio diario equivalente a los 2/3 del salario diario. Subsidio, suspensión del subsidio. ¿Por qué nos puede suspender el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social un subsidio? A,
Si rehúsa someterse a los exámenes y tratamientos médicos, incluyendo los de rehabilitación, en ese caso el instituto nos puede suspender el pago del subsidio por inasistencia injustificada a las citas médicas, si se rehúsa la hospitalización. Vean el del que yo les subrayé, el D. Se observa marcada conducta antisocial con el personal del instituto o con los demás afiliados. No, hombre, yo les digo, la gente llega explotando al Seguro Social por la mala atención, pero vean, nos pueden suspender el subsidio por una conducta antisocial. Nos pueden suspender el conducto. Accidente provocado de manera intencional. Bueno, cuando son accidentes que el Seguro Social duda, tiene tiene la idea de que pudo haber sido provocado intencionalmente, dice que iba a suspender precisamente el subsidio mientras hacen la investigación de los hechos. Subsidio por incapacidad permanente. Vean, pues, por incapacidad permanente, ya sea por mutilación, daño físico, irreparable, trastorno funcional definitivo debido a un accidente, nos va a conceder precisamente un subsidio por incapacidad permanente. Yo le dejé subrayado ahí, pérdida de cualquiera de las dos manos, pérdida de cualquiera de los dos pies. Vean los que hay. Pérdida de una oreja completa, sordera de un oído, desfiguración notable de la cara, pérdida del antebrazo, pérdida de dos ojos, pérdida funcional del aparato locomotor, pérdida, pero síndrome cerebral orgánico. En todos estos casos, el Seguro Social a nosotros nos va a dar un subsidio, ¿sí? Por esta discapacidad permanente, por esta circunstancia permanente que nosotros vamos a tener. Pero yo quiero recordarles a ustedes que cuando analizamos el artículo 197 y 198, habla precisamente cuando por causa del patrón nosotros perdemos, por ejemplo, nuestras manos, nuestros pies, cuando perdemos por negligencia, nosotros tenemos que tener este tipo de circunstancias en nuestro cuerpo. Acuérdense que adicionalmente a todo lo que dice este artículo, esta norma precisamente, yo lo déjenme ver, que dice el artículo número 30 de esta disposición legal que se refiere a accidentes, adicionalmente el patrono tiene que pagarnos una indemnización. ¿Se recuerdan? Que la va a fijar de acuerdo a las partes o bien la va a fijar el señor juez, ¿sí? El accidente intencional, pues, se va a suspender. Si hay un accidente intencional, van a suspender el pago del subsidio mientras se verifica. Cuota por fallecimiento, pues le va a corresponder precisamente a las personas que tienen derecho. Pago de prestaciones a dependientes económicos, pues ahí está que en caso de dinero, pues a quienes se les va a dar ese beneficio, exactamente, dependiendo la circunstancia, en caso del accidente, pues esta disposición legal habla a quienes le corresponde. Y en un caso inconsciente, pues será la gerencia, a través de un estudio del Departamento de Trabajo Social, quien va a dictaminar. Pero, ¿qué pasa con el delito? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un accidente por un delito que nos cometieron en contra nuestra? Veamos qué dice el artículo 55 de esta disposición legal. ¿Quién nos lo lee? ¿Quién nos apoya con la lectura del artículo 55? Artículo 55. Es entendido que cuando un accidente ocurra por delito, cuasi delito o falta imputable a la persona determinada, el afiliado o sus beneficiarios tienen derecho a recibir sin dilación las prestaciones del instituto que le correspondan y además, mientras la acción o acciones respectivas no estén prescritas, a reclamar en cualquier momento del culpable ante los tribunales comunes y con sujeción a los procedimientos de estos, sea directamente o por medio de sus representantes legales, el pago de las indemnizaciones que procedan conforme a la ley, a las leyes penales o civiles aplicadas al caso del que se trate.
En la hipótesis que contempla el párrafo anterior, el instituto se reserva el derecho de cobrar a la persona declarada culpable el costo de los beneficios suministrados a la víctima, más los intereses legales. Bueno, lo que está indicando es de que si por un delito nosotros tenemos que acudir, por un delito, tenemos por accidente, bueno, nos provoca por un delito, nosotros vamos a tener necesidad de la cobertura del Seguro Social, nos tiene que dar esa cobertura. Y el artículo 55 establece el derecho que tiene el Seguro Social cuando exista ya alguien condenado. El derecho de reclamar que le reintegre todo el costo que significó el tratamiento para el afiliado. Eso es lo que señala el artículo número 55. Con eso terminaríamos el programa de EMA, que es enfermedad, maternidad y accidente. Y nos queda ahorita el segundo, que es el programa de incorporación plena de la niñez y la adolescencia a la seguridad social y plena. En términos generales, 3 disposiciones generales que lo que nos van a hablar va a ser lo siguiente. Vean lo que dice la primera disposición legal, que le corresponde también a los otros 3 acuerdos de junta directiva. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social amplía la cobertura de las prestaciones en servicio contra los riesgos de enfermedad y accidentes a los hijos de los afiliados de 5 a 6 años, es decir, menores de 7. O sea, la regla para no confundirnos, porque nosotros decimos de 5 a 7, pero escuchen, de 5 a 6, no lo pensamos que 6, no, es decir, menores de 7. ¿Qué significa? Que van a ser 7 años, ya 7 años un día, ya no tienen nuestros hijos cobertura. Hasta los 7 sí tienen cobertura, tal como lo establece el número 1 del acuerdo 1247 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Sí? Luego, el acuerdo 410 de la Junta Directiva, que habla sobre la protección relativa a enfermedad y maternidad, también nos habla exactamente de lo mismo. En su artículo número 7, inciso C, dice, los hijos menores de 5 y 6 años, es decir, mucho ojo para efectos de examen, menores de 7 años del trabajador afiliado y el trabajador en desempleo con derecho a las prestaciones en servicio. Por favor, la regla general es, nuestros hijos tienen cobertura hasta los 7 años y tienen toda la clase de cobertura de enfermedad común y accidente. Enfermedades congénitas. Aquí menciona exactamente el acuerdo número 466 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que en su artículo 128 establece como regla general los hijos de los afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tienen derecho hasta 15 años por enfermedad congénita. Esa es la regla general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Sí? Asistencia postnatal. En caso de accidente, nuestros hijos, ¿a qué tienen derecho? En caso de nacimiento y todo proceso. La asistencia postnatal se presta a nuestros hijos por un tiempo máximo de 45 días. Lactancia. Se le otorga ayuda de lactancia en especie a la madre o al hijo. Luego tenemos nosotros el reglamento relativo también a accidentes, refiriéndose a los menores, ¿sí? Y en este párrafo dice, para los familiares, solo déjenme ver que queremos ingresar aquí. Bueno, dice, para los familiares del afiliado, a la esposa o a la mujer cuya unión de hecho haya sido declarado, o en su defecto, a la compañera que haya convivido con el afiliado en condiciones de singularidad, dice, durante tiempo ininterrumpido no menor de 1 año, inmediatamente anterior al ejercimiento del riesgo y depender en este momento económicamente de hacer. Así como los hijos del afiliado, aquí dice menores de 5 años, pero es menores de 7 años, ¿eh? Tienen derecho, tienen derecho.
Entonces, con eso terminaríamos también, que es regla general, la cobertura de los servicios de accidente, el pre, post y postnatal de nuestros hijos, ¿sí? Y la cobertura de enfermedad, ¿sí? General para nuestros hijos, la cobertura del seguro social es hasta los 7 años, ¿sí? Tiene que ser menores de 7 años. Así dice la ley, ¿eh? Menores de 7 años, ¿sí? Vamos al tercer programa. Este programa es un trabajo especial, hoy, un programa especial del Seguro Social. Dice que se denomina Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular Precapi. Así se llama el programa hoy. Reglamento del Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular Precapi, Acuerdo 1235 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vamos a definir esto. Por favor, la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico no tiene cobertura en enfermedad, maternidad y accidente general. No tiene la misma cobertura para los hijos. No tiene cobertura del programa IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. Este programa para trabajar en casa particular solo tiene cobertura en 3 aspectos: maternidad, control de niño sano y accidente. Es la única cobertura que tiene. Pero ¿quiénes se consideran trabajadores de casa particular o trabajo doméstico? ¿Sí? Vean lo que dice el artículo número 2. Esta protección abarca en calidad de afiliada a las trabajadoras domésticas que se dediquen en forma habitual y continua a las labores de aseo, asistencia y demás propias de un hogar, de uno u otro sitio de residencia o de habitación particular, que no importe lucro o negocio del patrón. Aquí en el artículo número 12 encontramos una definición de lo que es precisamente una trabajadora doméstica. Bueno, miren qué interesante. El programa tiene carácter obligatorio para los patronos que ocupen una o más trabajadoras domésticas. Requisito: que elaboren por lo menos 3 días a la semana. Eso sí es claro, ¿eh? Deben trabajar como mínimo 3 días a la semana para tener derecho a este programa que es directa del Precapi, que es para la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. ¿A quienes esta disposición no les da cobertura, no les da asistencia, no las considera trabajadoras domésticas o trabajadoras de casa particular? ¿A quiénes? La esposa o conviviente del patrón no están incluidas. Los parientes del patrono dentro de los grados de ley. Nuestros hijos o dentro de los grados de ley no se consideran parte de este programa. Las hijas adoptivas del patrón, los menores de 14 años o de 15 años, los que presten servicio menos de 3 días a la semana, tampoco se van a considerar incluidas en este programa, el famoso Precapi, que es un programa especial para la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. ¿Qué cobertura tienen por maternidad? ¿Quién nos apoya con el número 4? Yo digo. Por favor. Artículo 4. Dentro de este programa especial para el riesgo de maternidad, se otorgan exclusivamente las prestaciones siguientes. A. Asistencia médico-quirúrgica general y especializada, preventiva y curativa, durante las fases prenatal, natal y postnatal. B. Hospitalización. C. Asistencia farmacéutica. D. Exámenes radiológicos de laboratorio y demás exámenes complementarios que sean necesarios. E. Servicio social. F. Transporte de ambulancia en caso de emergencia. G. Ayuda de lactancia. Y H. Salud reproductiva. Esta cobertura incluye además la atención por enfermedades inducidas o provocadas por el embarazo.
no así la atención a enfermedades que surjan previa, simultánea o posteriormente al embarazo que no deriven de dicho estado, salvo aquellas que afecten el embarazo y únicamente durante el tiempo que dure el mismo, sin que esto implique pago de subsidio alguno por este tipo de enfermedades. Bueno, vean pues. Miren todos los derechos. Estamos hablando de este programa especial PRECAPI para la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. Déjenme ver que aquí hay unos alumnos que quieren ingresar. Bueno, estamos entonces, dice, esta cobertura además incluye enfermedades inducidas o provocadas por el embarazo. Esa es la regla general hoy. Las enfermedades inducidas o provocadas por el embarazo. Prestación únicamente en el departamento de Guatemala. Es claro, esta cobertura únicamente es en el departamento de Guatemala. No está hablando del municipio de Guatemala, no está hablando de la capital, está hablando del departamento de Guatemala, que incluye el municipio de Guatemala. Me dijo, todos los municipios del departamento de Guatemala, si tenemos una trabajadora en casa, hay obligación de inscribir al régimen de seguridad social. 8. Plazo de asistencia. ¿Se recuerdan que la cobertura para los hijos era de 45 días? Acá pues ya lo acondicionaron exactamente a 54 días. El hijo de una mujer trabajadora de casa particular tiene la asistencia postnatal de 54 días calendario. Artículo 9. Nutrición de la madre. Las madres que por su mal estado de nutrición no puedan amamantar a sus hijos recibirán complemento nutricional cuando el médico lo recomiende para garantizar el buen crecimiento del niño. Si en esta fase, se comprueba a juicio del médico del instituto que a pesar del complemento nutricional a la madre, la lactancia natural no es posible o satisfactoria por problemas nutricionales o enfermedades específicas maternas, se referirá el caso a una clínica de nutrición de la unidad respectiva. Esta es una excepción, porque dice que en este caso, que es muy humano, pues se va a trasladar el caso a la clínica de nutrición de esa policlínica, de ese hospital. Es una excepción, es algo adicional que se le va a otorgar de lo que normalmente estamos hablando de maternidad, control de niño sano y accidente. Esto de que la apoye una clínica de nutrición es algo totalmente adicional. Tiene subsidio por maternidad, tiene subsidio pre y post, que va lo mismo que señala nuestro código, tiene subsidio por aborto, tiene subsidio por fallecimiento y entramos al control de niños sanos. Artículo 17. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura? Solo vamos a dar mientras. Vamos a empezar a leer. Todo permite. Miremos entonces, ¿quién nos apoya con el artículo 17? Por favor. Artículo 17. La protección relativa al control de niños sanos la otorga el Instituto a los hijos de las trabajadoras domésticas afiliadas hasta los 5 años, y para el efecto es necesario que se proceda a la inscripción de los mismos en el registro del Instituto. Esta cobertura comprende: a los hijos menores de 5 años de edad nacidos durante la vigencia del presente programa. B. A los niños menores de 5 años de edad nacidos antes del inicio del presente programa. Espérate, solo vamos a ver ahí. ¿Se recuerdan que la regla general, nuestros hijos como afiliados en el programa de enfermedad maternidad del EMA, es hasta los 7 años? Aquí hay una excepción, la cobertura para los hijos de la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico es únicamente menores de 5 años. Hay una excepción, güey.
Como aquí hay mucha limitante, ya vamos a ver qué porcentaje debe de pagar. Además, el instituto otorgará prestaciones y servicios siguientes. Estamos hablando de los menores, de los hijos, ¿sí? El control de niños sanos, los hijos de nuestras trabajadoras de casa particular o trabajo doméstico. Tienen derecho a examen médico de crecimiento y desarrollo. Tienen derecho a vacunación contra enfermedades transmisibles según el esquema institucional vigente. Tienen derecho a una ayuda nutricional en caso de ser necesaria, según el acuerdo que regula la complementación nutricional que se da a los niños hasta los 5 años. La cobertura va a ser de 5 años de conformidad con el artículo número 20. La lactancia, cuando las circunstancias económico-sociales de la familia del menor lo justifiquen y a juicio del médico se compruebe que la lactancia natural no es posible o satisfactoria, el instituto dará al niño bajo su protección la ayuda nutricional durante los primeros 8 meses de vida. O sea, tienen limitantes, hoy tienen limitantes. Cobertura por accidente, artículo 25. ¿Quién nos apoya? Yolik. Por favor. Artículo 25. En caso de accidente, el instituto otorgará protección a las trabajadoras domésticas afiliadas, de conformidad con las disposiciones del presente reglamento. Se entiende por accidente toda lesión orgánica o trastorno funcional que sufra una persona, producida por la acción repentina y violenta de una causa externa. Bien. ¿Cuáles son entonces las prestaciones que tienen? Tienen prestaciones en servicio y prestaciones en dinero. Artículo 28, vean. Mire qué interesante, por favor. Casi todos tenemos a alguien que nos ayude en casa, o la mayoría. Miren lo que es el artículo 28. Los patronos deben suministrar los medios que se presten los primeros auxilios a la víctima en caso de accidente. Escúchenme. Nosotros debemos de suministrar todos los medios necesarios para que se presten los primeros auxilios a nuestra trabajadora en caso de accidente. Que sea su trabajadora doméstica afiliada. Y quedan obligados a mantener un botiquín de emergencia. Esa es lo primero que nosotros debemos de cumplir a ustedes. Un botiquín de emergencia. Vea, lo dice la disposición legal. Si tenemos a alguien que nos apoye en la casa, es obligación nuestra tener un botiquín de emergencia. Es obligación de conformidad con el artículo 28 de este acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No cumplir con las obligaciones que establecen todas estas disposiciones en previsión social, estamos infringiendo una norma, estamos cometiendo una falta de previsión social sancionada por el delegado departamental o impuesta por el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo de conformidad con el contenido o las multas establecidas en el artículo 272 del Código de Trabajo. Veamos la asistencia médica, ¿sí? Estamos en asistencia médica. Artículo 29, por favor, ¿quién nos apoya? Buenas noches, Lic John. Buenas noches. La protección relativa a accidentes comprende los beneficios en servicios siguientes: asistencia médico-quirúrgica general y especializada dentro de las posibilidades técnicas y financieras del instituto, asistencia odontológica, asistencia farmacéutica, rehabilitación y suministro de aparatos ortopédicos y protésicos, exámenes radiológicos de laboratorio y demás exámenes complementarios, trabajo social, transporte de ambulancia en caso de emergencia y hospitalización. La asistencia médica. Sí, por favor. La asistencia médica en caso de accidentes se concede a la trabajadora doméstica afiliada siempre
que a la fecha del accidente haya realizado el pago de los 3 meses durante los cuales ocurrió el riesgo y hasta por un máximo de 6 meses contados a partir de la fecha en que ocurrió el accidente. O sea, para tener derecho a esta asistencia médica, la trabajadora social en caso de accidente debe tener como mínimo el pago de 3 meses. Sí, ya tiene derecho. Después de 3 meses ya tiene derecho. Subsidio por incapacidad temporal. Artículo 32. Subsidio por incapacidad temporal. Es la suma de dinero que el instituto otorga a la trabajadora doméstica afiliada por la incapacidad temporal para el trabajo producida por accidente. Suspensión por accidente intencional. Si está cobrando un subsidio y el instituto tiene dudas que el accidente fue provocado, debe suspender este subsidio, el pago de este subsidio, mientras realiza la investigación. Subsidio ulterior por accidente. En caso de incapacidad permanente por mutilación, daño físico irreparable, trastorno funcional definitivo debido al accidente, el instituto concede a sus afiliados que cumplan el requisito de contribuciones previas establecido en el ciclo del artículo 3, o sea, aquellos 3 meses, las siguientes unidades de beneficios pecuniarios que serán pagados de una forma así. Y volvemos también ahí. Por ejemplo, la pérdida de cualquiera de las 2 manos, de una falange, cualquier dedo, se exceptúa el pulgar y el índice. Y así sucesivamente nos va a hablar de las manos, nos va a hablar de los pies, nos va a hablar igual que en lo general, nos va a hablar de la oreja, nos va a hablar de los ojos, nos va a hablar de las hernias irreparables, dice, nos va a hablar, ¿qué más? Habla aquí de la sordera de un oído, nos va a hablar de la pérdida de un pie, nos va a hablar del síndrome cerebral orgánico, nos va a hablar de la pérdida funcional del aparato locomotor, nos va a hablar de la pérdida del antebrazo. O sea, todo eso tiene un subsidio pecuniario. Independientemente que si el accidente es provocado por negligencia nuestra, tiene derecho a demandarnos para el pago de una indemnización que la fijaremos de común acuerdo o la fijará el juez en su caso. Tiene la familia derecho a una cuota por fallecimiento. Entrega de subsidios. Resulta que por cuestiones de un accidente es imposible, o el estado es inconsciente de la afiliada. En ese caso dice que la gerencia general puede tomar la facultad de entregarle hasta el 50% de prestaciones en dinero a los alimentistas o dependientes económicos de la trabajadora doméstica afiliada. Inembargabilidad. Bueno, como regla general, todos los subsidios y prestaciones en dinero que otorguen las leyes a la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico son inembargables. Eso señala el artículo 56. Pero vean, el artículo 60 casi nos tiene un resumen de lo que va a pasar. Solo vamos a dejar entrar aquí a este compañero. Bueno, veamos qué dice el artículo 60. Solo déjenme ver. Ya nos vamos a... Alguien que me lea el 60. Yo, licenciado. Todo empleador domiciliado en el Departamento de Guatemala que ocupe una o más trabajadoras domésticas que laboren por lo menos 3 días a la semana está obligado a inscribirlas al presente programa especial en la División de Registro de Patronos y Trabajadores de las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La inscripción y el pago de las contribuciones podrán realizarlos indistintamente el empleador o la trabajadora, conforme al formulario e instructivo que la gerencia emita para las gestiones de inscripción. Hasta ahí. Vean qué interesante. Todo empleador domiciliado en el Departamento de Guatemala que ocupe una o más trabajadoras domésticas que trabajen por lo menos 3 días a la semana está obligado a inscribirla al régimen de seguridad social. Es un resumen prácticamente que tiene el artículo 60. Las cuotas. Aquí está cuánto le toca pagar a los patronos, cuánto le toca pagar a las trabajadoras domésticas
y cuánto debe pagar el Estado. La prescripción igual, a ustedes, el otorgamiento de prestaciones 1 año, y en cuanto a dinero, a la prestación en dinero, también va a hablar que el derecho a cobrar subsidios por maternidad o accidente prescriben en 6 meses. ¿Sí? Con eso terminaríamos el famoso PRECAPI y vamos a analizar este último, el día de hoy, que es la protección al migrante guatemalteco y a su núcleo familiar. El reglamento relativo a la cobertura del régimen de seguridad social para el migrante guatemalteco, acuerdo número 1543 de la Junta Directiva, establece lo siguiente. ¿Qué dice el artículo número 1? ¿Quién nos lo lee, por favor? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento regula el registro y afiliación al régimen de seguridad social y la cobertura de los riesgos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Brindará de manera gradual y progresiva al migrante guatemalteco que habita fuera de las fronteras de Guatemala y a su núcleo familiar residente dentro del territorio nacional, y es de aplicación obligatoria en las unidades médicas y dependencias administrativas del Instituto ubicadas en todo el territorio nacional, el otorgamiento de las prestaciones del régimen de seguridad social al migrante guatemalteco y a su núcleo familiar se fundamentará exclusivamente en lo establecido en la legislación nacional. Bueno, fíjense pues, este es un programa especial, pero tiene toda la cobertura del Seguro Social, toda la cobertura. El PRECAPI ya se dieron cuenta que solo es maternidad, niño sano y accidente, ¿no? Este tiene todo. Tiene enfermedad, maternidad y accidentes, tiene la cobertura para nuestros hijos y tiene incluido el programa IBS. Artículo número 4, inscripción de núcleo familiar. Vean pues, vamos a poner aquí ejemplos, ¿sí? Héctor Rodríguez vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, es un migrante guatemalteco trabajando en Estados Unidos. Dice esta disposición legal del Seguro Social que Héctor puede pagar mensualmente la cantidad de 1,000 quetzales al Seguro Social y te va a incluir todos los programas del Seguro Social a tu núcleo familiar que vive en Guatemala, que reside en Guatemala. La cobertura va a ser únicamente en Guatemala, ¿sí? Tu esposa, tus hijos, y Héctor cuando esté en Guatemala también tiene derecho a ser cubierto por el Seguro Social. La ventaja adicional que va a tener Héctor es de que en estos, por esos 1,000 quetzales de aporte mensual al Seguro Social, habiendo tenido 60 años de edad y 240 cuotas pagadas, ya tiene derecho a que se le jubile. Ya tiene derecho a una pensión por vejez. Eso lo dice esta disposición legal. Vamos a hacer el 4 entonces. Y miren los hijos, aquí vamos a hablar, aquí habla la enfermedad congénita y habla clarito los 15 años. Y volvemos a todos los derechos que tienen los hijos, por ejemplo, de Héctor en Guatemala, que sean menores de 7 años. Para los efectos de este reglamento, se entiende por núcleo familiar a la esposa, conviviente o quien esté legalmente unido de hecho al migrante guatemalteco y a los hijos menores de 7 años que estén habitando en el territorio nacional, a quienes debe inscribir al régimen de seguridad social. ¿Qué beneficios tiene? La protección en seguridad social que el Instituto otorgará en materia de previsión social a Héctor Rodríguez, que es un migrante guatemalteco trabajando en el extranjero, la siguiente. El migrante guatemalteco, al cumplir las condiciones establecidas en el presente reglamento, tendrá derecho a las siguientes prestaciones dinerarias, pecuniarias. A. Pensión mensual vitalicia por vejez. O sea, te va a incluir el programa IBS. Al cumplir la edad mínima de 60 años y tener pagada 240 contribuciones de conformidad con la normativa institucional vigente. O sea que Héctor, aún trabajando en Estados Unidos, pagando una cuota de 1,000 quetzales mensuales, tiene derecho a jubilarse en Guatemala a los 60 años. Y tu familia va a tener derecho también en caso de sobrevivencia. Bueno. Pensión mensual que se pagará a los beneficiarios del migrante guatemalteco en caso de fallecimiento, el cual será efectivo dentro del territorio nacional, y ahí pues está la forma como se va a calcular el monto. También en caso de fallecimiento de Héctor, su familia en Guatemala tiene derecho a una pensión, ¿sí? Tiene derecho también
la familia de Héctor, en caso de fallecimiento, a una cuota. Prestaciones en salud. Bueno, la protección relativa a enfermedad, maternidad y accidentes, que es la general, que el Instituto otorgará el núcleo familiar de un migrante guatemalteco en territorio nacional, solo hacen en territorio nacional y exclusivamente en unidades médico-hospitalarias del Instituto, serán las siguientes: asistencia odontológica, médico-quirúrgica, hospitalización, atención pediátrica, atención de enfermedad y accidente, por maternidad, farmacia, rehabilitación y suministro de aparatos, exámenes radiológicos y laboratorios, control de la alimentación en servicios de emergencia, observación y hospitalización, transporte, promoción de la salud, prevención específica de enfermedades. A todo eso tiene derecho Héctor, si está pagando la cuota y se inscribe él y su familia al régimen de seguridad social. Pero ¿a qué tiene? Eso es a la familia, lo que hablamos es la familia de Héctor, su esposa y sus hijos. Pero ¿a qué tiene derecho Héctor como migrante? Dice, al migrante guatemalteco, cuando se encuentre dentro del territorio nacional, esté en Guatemala, se le otorgarán las prestaciones en salud exclusivamente en las unidades médico-hospitalarias del instituto, las siguientes: asistencia odontológica, médico-quirúrgica, atención a enfermedades, accidentes. O sea, todos estos beneficios los va a tener Héctor siempre y cuando esté en Guatemala. El Seguro Social suele dar beneficios en Guatemala. ¿Qué cuota debe pagar? Bueno, ¿qué cuota debe tener pagadas Héctor para tener su familia, sus hijos y el derecho? Debe tener que pagar como mínimo 4 cuotas. Artículo número 8. No, perdón, el número 8, estamos hablando de la enfermedad congénita. Aquí sí están claros los 15 años. ¿Oye? Artículo número 8. Cuando los hijos menores de edad del migrante guatemalteco requieran tratamientos por anomalías o enfermedades congénitas, la cobertura se extenderá hasta los 15 años en unidades médico-hospitalarias del instituto dentro del territorio nacional. Miren qué interesante. Muy interesante. Derecho a obtener prestaciones en salud. ¿Quién me lee el artículo número 11? Yo, licenciado. Por favor, Karina. Artículo 11. Sistema de financiamiento. Para el otorgamiento de la cobertura del régimen de seguridad social al migrante guatemalteco y a su núcleo familiar que resida en el territorio nacional, se establece una cuota mensual de 1,000 quetzales exactos. La contribución mensual mínima estimada deberá actualizarse cada año, debido a que está asociada al valor del ingreso mensual medio IMM de la Seguridad Social estimado del año anterior a la vigencia de la protección al migrante guatemalteco, la cual incluye un factor de aseguramiento, FA, cuyo fin es mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Su distribución será realizada conforme a la normativa vigente en la administración del régimen de seguridad social. Vean pues, para tener derecho, entonces Héctor debe pagar al Seguro Social una cuota mensual de 1,000 quetzales. Esto pues ya, yo siempre decía, ustedes sean agentes de cambio, su familia, sus familiares, su entorno, su comunidad. Ahora pues usted en una plática, están hablando que alguien está en el extranjero, entonces, pero su familia puede tener cobertura acá. Su esposa puede tener esta asistencia, sus hijos pueden tener esta asistencia. Si hay una enfermedad congénita hasta 15 años, y usted, si tiene su hijo, su familiar allá, dígale pagando una cuota mensual a los 60 años y 240 cuotas, que son 20 años, usted va a tener derecho a una jubilación en Guatemala, una pensión en Guatemala. Esos quiero yo que usted lo haga saber. Si tenemos alguien en nuestro entorno que es trabajadora doméstica o trabajadora de casa particular, hoy sabemos que hay una expresión legal que le beneficie, ¿sí? Si tenemos hijos o nuestra familia tiene hijos y están afiliados al Seguro Social, ¿hasta qué edad tienen cobertura? ¿Sí? Los derechos que tiene nuestra esposa, nuestra conviviente, si tenemos, debe probar que es un año que está conviviendo con nosotros, ¿qué derechos tiene? O sea, lo importante de esto de que yo quiero que usted, como estudiante de Derecho, como futuro abogado, tenga conocimiento de todas estas disposiciones legales que van a ser de mucho apoyo precisamente para su entorno, para las personas que estén cerca. Y por favor, el día que alguien se quiera comentar con usted,
pues posiblemente hablamos generalidades, pero basta con que usted ingrese al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para verificar leyes específicas. Oye, el ICS ahora, pues, estoy viendo la página, tiene muy actualizada su página, la tiene muy actualizada. Entonces, eso es lo que yo quiero pedirle a usted hoy. Ya, pues, nos está llegando la nostalgia, el respiro con ustedes. Por favor, el día viernes quiero que no nos falten. El día viernes, pues, vamos a tener la última clase, que es la invalidez, vejez y sobrevivencia. Creo que nos llevará 15, 20 minutos. Luego vamos a hacer un repaso muy breve del examen. Quiero decirles que con Saqueo estuvimos el día de ayer trabajando. Ya depuramos nosotros el cuestionario. Saqueo, no sé si ya lo enviaría, que no le quiero explicar si está en la clase, que lo puede enviar para que todos ustedes lo tengan. Ya incorporamos, pues esperamos de que Saqueo nos haya apoyado con incorporar todo. Ya ayer revisamos bien, así de que si hoy creo que vimos por lo menos 5 preguntas. El examen son 15 preguntas y vamos a hablar más específicamente el día viernes. Quiero que no nos falte el día viernes porque estamos ya se entregó, ya está entregado. Entonces, ese cuestionario, pues, usted ve ahí cómo lo pide, cómo lo solicita, creo que está en Classroom. Trabajamos con Saqueo, quiero agradecerle a todo el equipo que participó. Gracias, mil gracias por apoyar pues, a sus compañeros y también a su servidor. Y les digo, fue un trabajo muy fuerte, trabajaron unas 20 personas, 15, 20 personas. Perdón que solo mencioné Saqueo, pero a él le quedó la responsabilidad de producción final, pero mil gracias a todos los que apoyaron. Si Dios nos permite, pues nos vemos el día viernes en la última clase. Pues vamos a hablar de 20 minutos, luego hablamos del examen y ya pues esperarlos para el día viernes. Un fuerte abrazo. ¿Quieres decir algo? Gracias, licenciado, por su atención y siempre la dedicación a su clase, y aprendimos mucho, y también agradecemos al grupo que se dedicó para el cuestionario. Gracias a todos ahí. Vaya, pues se me pena. Arnulfo, ¿querías decir algo? ¿No? Sí, muchas gracias, licenciado. Disculpe. Solo en relación al último tema que tocamos con el tema de los migrantes, eso también aplica para las personas que empezaron a trabajar aquí o empezaron a pagar sus cuotas acá y luego se trasladaron les salió una oportunidad de trabajar en Estados Unidos, están trabajando por una temporada o algo así, o únicamente para las personas que ya trabajan como tal en Estados Unidos fijos. No, lo que pasa, Arnulfo, es de que si vos sos un trabajador así como los que iban a trabajar por temporadas y todo, pues a ver si te beneficiaría el programa, porque acuérdate que la cuota es elevada, pues. Si vos mirás aquí y trabajas en una empresa, pues no voy a ganar 1,000 quetzales nunca la cuota que vos vas a pagar como trabajador. La cuota es elevada, yo te digo, el problema aquí son los 1,000 quetzales, ¿verdad? Que ya un guatemalteco trabajando en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, pues sí la puede pagar. Pero un guatemalteco, como vos indicás, que por temporadas trabaja allá, otros acá, creo que económicamente no le va a ser muy funcional. No le va a ser muy funcional. Sin embargo, pues sí lo puede hacer, ¿verdad? No habla exclusivamente en la ley, no habla nada precisamente de estos trabajadores temporales que van a trabajar por temporadas al extranjero y retornan. La ley la previó más que todo para aquellos que están fijamente trabajando allá en Estados Unidos. Por eso les habla del programa de IBS, que después de 240 cuotas, o sea, son 20 años de estar pagando esta cuota de 1,000 quetzales y 60 años de edad, tiene cobertura de jubilación. Por eso creo que no es conveniente para el trabajador que eventualmente va a trabajar a Estados Unidos y retorna a Guatemala en programas específicos del Ministerio de Trabajo. Perfecto, muchas gracias, licenciado, le agradezco bastante. Bueno, jóvenes, si Dios quiere, nos vemos el día viernes. Un fuerte abrazo y pues nos toca el último tema, que es el IBS, un repaso para el examen final y muchos éxitos, no solo el día lunes del examen de laboral, sino en todas sus clases. Así es que prepárense porque el día viernes pues, nos vamos a despedir también. Ya pues, quiero o no, pues viene a ser la última clase virtual y ya nos despedimos hoy. Un fuerte abrazo, feliz noche y nos vemos el día viernes.
Gracias, licenciado. Feliz noche, Lic. Muchas gracias, Bendiciones, licenciado. Lic. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, licenciado. Descanse. Adiós, cuidan. Feliz noche, Lic, que descanse. Feliz noche, Lic. Bendiciones. Adiós, Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche. gracias. Feliz noche, licenciado.